Lo dicho, muchas gracias por asistir. Soy José Insausti, formo parte del equipo de sistemas de Talio y aquí que veis a mi lado también está José Antonio Conde, que es también del departamento comercial de Talio para el área de sistemas. Y bueno, hoy estamos aquí un poco juntos para ver una solución de gobernanza del dato. Con nosotros la demostración la va a hacer José Antonio Martínez, que es de Ares Data, es el responsable de desarrollo de producto de Ares Data. Y yo creo que es importante saber por qué hemos llegado nosotros a esta solución y por qué Talio está apostando por ella, ¿no? Bueno, prácticamente nos conocéis todos pues, por distintas actuaciones que hacemos con vosotros, ¿no? El punto de vista de digamos, la parte de ciberseguridad o de mantenimiento de sistemas o de dar soporte a sistemas, nos conocéis por la parte de seguridad perimetral, por el tema de firewalls, por la parte de asegurar las comunicaciones, ya sea por medio de las VPN o por medio de soluciones tipo NAC. Nos conocéis otros por los análisis de vulnerabilidades y su tratamiento posterior, por la monitorización de infraestructura y copias de seguridad, tanto en local como en la nube, copias de seguridad inmutable, que últimamente pues, nos está salvando de bastantes problemas ante el ransomware y bueno, pues es una cosa a tener muy en cuenta. Y en general acompañamos, digamos, toda la parte de cumplimiento normativo y en el día a día de explotación del sistema a la gente IT. Pero sí que todas nuestras operaciones estaban un poquito enfocadas a todo lo que envolvía, digamos, al dato. Pero no teníamos una solución como tal, no podíamos ofrecer una solución que protegiese lo que es el dato, que se dedicase en concreto a lo que es ya directamente el dato. Siempre estábamos o poniendo una barrera de cara al exterior antes de llegar al dato o salvaguardando el dato para recuperar en caso de una pérdida. Pero nos faltaba esa pata y pues había clientes que nos estaban demandando. Bueno, a partir de ahí, pues Talio empezamos a buscar soluciones del sector que podría cubrir estas necesidades y bueno, dimos con Ares Data, que cumplía unos requisitos que estábamos solicitando, ¿no? Que, por supuesto, el principal requisito es que tenía que ser útil, tenía que ayudar a la gobernanza del dato, tiene que ser una solución capaz de dar respuestas al departamento de IT o agente de explotación, que ahora contaré alguna anécdota además. Tenía que ser muy intuitivo en el manejo y yo creo que eso lo vais a ver en esa demostración. Es una herramienta que es a la hora de explotación muy sencilla, permite y sobre todo porque también permite dar respuestas de formas automáticas. Veremos la parte de informes y ese tipo de cosas. Con nosotros, entre los invitados hay de todo tipo de sectores, ¿no? Tenemos administración pública, tenemos sector sanitario, tenemos sector industrial. Y lo que coincide mucho de ellos es la necesidad de proteger, ya sea por tema legislativo o por tema normativo interno o externo, en automoción, por ejemplo, por la normativa TISAS, la Administración Pública por el Esquema Nacional de Seguridad, o simplemente por el tratamiento que tenemos de tener los datos de confidencialidad alta, pues la legislación que tenemos de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Y esto cada vez está haciendo más presión, digamos, en los sistemas de IT. Tenemos que dar cada vez más respuestas a cómo está el dato y quién está haciendo el dato y cómo se está manejando el dato y qué uso se está haciendo de ese dato. No hace mucho un cliente se ponía en contacto con nosotros por una necesidad muy concreta. Es unas máquinas que hacen un análisis y los resultados van a unos ficheros que al final son ficheros plano que varias personas internas y externas de la organización trabajaban sobre ellos. Y en una auditoría de calidad les pedían tener información de quién podía acceder a esos datos, en qué condiciones se estaba accediendo y qué uso se estaba haciendo de esos datos, ¿no? Nosotros le presentamos al final la solución con Data porque sí puede cubrir ese tipo de necesidades. Pero visto así un ejemplo que ha sido puntual de un cliente, ayer mismo en una reunión que ha habido de Gaia con ACCAE, que es el clúster de automoción, y unas colaboraciones que se está haciendo interclúster del tema de Gaia, las empresas de tecnología con el clúster de automoción, se dio muchísima importancia a lo que es el tratamiento de datos y lo que va a venir próximamente. Se está esperando una ley del dato. Y hay una cosa que es indudable, que es que aparte de los datos que conocemos tradicionalmente, pues tenemos otra serie de datos que vienen asociados al tema de OT y al IoT.
y es quién va a hacer la explotación de estos datos y cómo se va a poder acceder, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que va a estar en vigor, toda la parte de la protección del dato, y yo estoy pues, satisfecho y contento de haber encontrado AresData como solución. Somos partners certificados por ellos desde el verano, ¿eh? Y vamos a empezar una serie de actuaciones en ese sentido pues, para dar respuestas a todo lo que nos estáis demandando. Yo creo que es importante ver la solución. Creo que he visto alguna, ya he estado con José Antonio en otras ocasiones viendo la herramienta, la hace muy dinámica. Vais a ver que es sencilla de explotar posteriormente, no es de grandes complejidades, lo cual es una cosa a tener en cuenta. Y otro factor importante es que puede instalarse en premise, pero se puede instalar con software as a service, lo cual también es interesante para el tipo de negocio que estamos llevando y como cada vez estamos llevando más servicios hacia la nube, ¿no? Y yo, pues sin más, voy a dar la palabra a José Antonio para que haga la presentación y nuevamente agradecer la presencia. Posteriormente, pues, si tenéis alguna pregunta, iremos solventándolas durante el evento. Y nos tenéis aquí a Talio para lo que podéis necesitar. Así que muchas gracias, José Antonio, si te cedo la palabra. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues lo primero, agradecer a los asistentes que su presencia hoy en un día, 9:30 de la mañana, con lo cual eso que dicen que el dato tiene interés, pues ha quedado más que demostrado. Lo segundo, pues a vosotros, a Talio, agradeceros también el hecho de primero contar con nosotros y segundo, pues dar visibilidad a este tipo de soluciones como la nuestra que van a ser pues muy necesarias desde ahora hasta dentro de mucho tiempo, precisamente por todos esos factores que has comentado, porque recordemos que hay un factor común, ya sea la vertical de negocio que sea, ya sea el sector dentro de cada una de esas verticales que sea, hay un factor común que es el dato. Ha sido el gran descuidado hasta ahora, como tú bien has comentado, siempre hemos tenido pues soluciones de protección de datos, soluciones de confidencialidad, todo lo que rodea a los elementos de copias de seguridad, antivirus, firewalls, perimetral, etcétera, etcétera. Pero el dato era el gran olvidado. Y ese es el hueco que AresData ha encontrado en este mercado. Y es lo que yo hoy vengo a contarles, cómo lo hacemos, lo fácil, como ha dicho José Manuel, que se puede hacer, porque al contrario de la filosofía de otro tipo de soluciones, nuestra orientación es que sea una solución tecnológica pero usable, que no sea una solución tecnológica más que instalemos y que tengamos que estar siempre encima de ella para ver cosas, sino que sea lo más automática y lo más parametrizable posible para que nos ayude realmente a securizar el dato, que es desde lo que se trata. Bueno, sin más, mi propuesta para hoy, con el permiso de todos y con el permiso de Talio, es esta que están viendo en pantalla. Aparte de esa bienvenida, pues poner un poco en contexto el por qué estamos aquí y acto seguido hablarles de la compañía a la que represento y del software, de la solución que ponemos en producción, que es AresData DSPM. Bien, lo primero, presentarnos nosotros. AresData es una compañía, está aquí en Madrid, en Plaza Castilla, tienen su casa cuando visiten Madrid, la octava planta del número 3. Es una compañía que no tiene ningún recurso externalizado, todos los recursos son internalizados y, por lo tanto el conocimiento como toda la parte de soporte, preventa y postventa y área comercial está aquí. Básicamente, somos el fabricante de una solución que tiene varios conceptos básicos. En esta presentación incluso hemos querido hacer cierto hincapié en ciertos conceptos porque, como he dicho al principio, aparte del propio dato han sido los grandes olvidados y ahora, ya sea por la propia necesidad de los momentos que vivimos a nivel de seguridad, como a nivel normativo, porque a nivel normativo también, como bien ha dicho José Manuel, nos están empujando a ya tener herramientas que nos den esa visibilidad, esa trazabilidad de cómo se manejan los datos en la organización. Pues básicamente lo que nosotros hacemos es auditar, clasificar, proteger el dato y normalizarlo para, de una manera lo más fácil, lo más intuitiva posible, gestionarlo desde un solo sitio. Y sobre todo, desde ese solo sitio, darle
trazabilidad, saber exactamente quién, cuándo, desde dónde, cómo se trabaja con los datos. Quizá, como decía un cliente el otro día, quizá la única respuesta que dejamos sin contestar es el por qué, que eso habría que preguntar pues, tanto a los usuarios como a la gente que establece las medidas de seguridad respecto a los datos. Básicamente, cuando nos dicen, oye, ¿y qué hace tu solución? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el fuerte de la solución? Bueno, yo no soy un gran enamorado de los PowerPoints, esto lo hago para hacer una puesta en contexto. Cuando pase estas 3, 4 slides, pues veremos un entorno de demostración para que vean esos módulos, esas funcionalidades de la plataforma. Pero sí hay que poner un contexto porque mucha gente cuando se habla de seguridad del dato pierde un poco el foco respecto a qué es la seguridad del dato. Porque estamos acostumbrados a ver herramientas que tienen que ver con la protección del dato, estamos acostumbrados a ver herramientas y a trabajar herramientas que tienen que ver con la confidencialidad del dato, pero la seguridad del dato es y ha sido poco trabajada el hecho de tener herramientas que de una manera simple se puedan conectar a cada uno de los repositorios de información que tenemos en la compañía, incluyendo, si se desea, los puestos de trabajo, y de esa manera tener una trazabilidad y una visibilidad completa de cómo se está trabajando con los datos de la organización, desde datos estándar, desde un fichero estándar, desde una base de datos, un registro, una base de datos, pasando por correo electrónico, pasando por elementos que tienen que ver con los datos sensibles de las compañías, porque recordemos que al igual que se habla mucho de ransomware, se habla mucho del secuestro de información, se habla mucho de todo lo que tiene que ver con los CryptoLocker, los ransomware y esos nombres tan rimbombantes, pues también existen elementos dentro de una organización que ponen en peligro o en jaque el uso de los datos. Porque a veces el peligro no solo viene de fuera, a veces el peligro también está dentro. No de manera a veces voluntaria, sino también a veces de manera involuntaria, porque, bueno, pues todos somos humanos, a veces realizamos acciones que no son las más adecuadas con los datos de las organizaciones, pues por prisa, por desconocimiento, etcétera, etcétera, y a veces, pues, los datos no están donde tienen que estar. Aparte de que los datos tienen una virtud. Los datos, como me decía también el otro día un cliente, los datos son como los gremlins, parece que le echan agua y se reproducen. Pues es sencillamente sorprendente con la facilidad que los datos se replican en una organización y cómo se duplican, se quintuplican, y todo ese dato está distribuido. Y muchas veces lo malo o lo dificultoso es tener herramientas para poder saber dónde están esos datos. Ese es el core de nuestra herramienta. Al final de lo que se trata es de intentar, en la medida de lo posible, aportar al mercado una solución que evite que tengamos que utilizar diferentes herramientas diferentes para, valga la redundancia, diferentes herramientas para poder tener que cribar nosotros manualmente la información y poder saber qué pasa con los datos. Porque si tenemos un entorno, por ejemplo, de Microsoft 365, si queremos saber qué ha pasado con esos correos o con esos datos, tenemos que acudir nativamente al entorno de 365. Si tenemos servidores de ficheros en la organización, tenemos que acudir a los logs tediosos de esos servidores de ficheros. Si tenemos que saber qué ha pasado en un puesto de trabajo, pues desde acudir a los logs de los famosos antivirus o EDRs hasta físicamente tener que acudir al log de los equipos. Los que tienen la suerte de tener servicios de SOC, servicios de centro de operaciones de seguridad, pues generalmente ese tipo de servicios están orientados a una globalidad. Generalmente esos servicios están orientados a ver todo, ver la seguridad perimetral, ver equipos, ver el tráfico de red, los switches, los routers, toda la parte de ataques de denegación de servicio, etcétera, etcétera, pero no se pone el foco en los datos. Esa es la gran diferencia que tiene Ares Data DSPM. Ares Data DSPM pone el foco en el dato, en saber quién, cuándo y cómo y desde dónde lo maneja, y tener una trazabilidad incluso de una manera retroactiva para poder establecer un análisis de qué ha pasado. Ya no solo poder saber qué ha pasado, sino también poder establecer acciones para que si pasa, no vuelva a pasar, que es de lo que se trata. Al final, siempre tenemos que aprender de cómo están configuradas, cómo tenemos distribuido el dato y cómo trabajamos el dato en nuestras organizaciones. Y la mayoría de las veces
y iba a decir por desgracia, pero voy a omitir ese comentario, la mayoría de las veces, cuando se implanta nuestra herramienta en una organización, la primera reacción es de sorpresa. Es de sorpresa. Hay dos frases que para mí son antológicas y que una de ellas la reproduje yo nada más ver la solución. Una de ellas es algo así como si yo hubiera tenido esto, ¿cuándo? Siempre, y más cuando vean el entorno que les mostraré después, siempre nos vienen a la cabeza situaciones que han pasado en nuestras manos, porque en esta organización, quien más, quien menos, ha estado siempre, como solemos decir, en el otro lado. Ha estado en el lado de, pues, de la administración de sistemas, de la administración de seguridad, de las copias de seguridad, de la infraestructura, de las comunicaciones, y al final todos en un momento dado hemos necesitado de saber qué estaba pasando o qué había pasado con esos datos para ser proactivos. Sobre todo porque hay una cosa que vale incluso a veces más que los datos, que es nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. A veces perdemos muchísimo tiempo en averiguar cosas, a veces perdemos mucho tiempo en cruzar información, perdemos mucho tiempo consultando a diferentes proveedores o diferentes soluciones para poder averiguar qué ha pasado exactamente. Y ya no digamos en situaciones en las cuales también tenga que intervenir, por desgracia, la Agencia de Protección de Datos, con lo cual ya tenemos el contador de esas 72 horas por imperativo legal para poder proporcionar esas pruebas de trazabilidad y de qué ha sucedido con esos datos. Para hacer todo esto, lo más simple posible, hemos querido también dividir la herramienta en funcionalidades. ¿Por qué? Porque no todos los clientes necesitan todas las funcionalidades de un sistema. Nuestra herramienta como virtud, siempre nuestro comentario es que es una herramienta complementaria. Como van a comprobar después, es una herramienta que no tiene una excesiva complejidad, pero que alberga muchos puntos, toca muchos puntos que tienen que ver con cómo se gestiona el dato en la organización. Para eso, y en según qué casos, ya existen herramientas que suplen esa funcionalidad. Pero, como he dicho anteriormente, esas herramientas no se gestionan de una manera centralizada. Nuestra herramienta, Ares Data DSPM, no es una solución que sustituya herramientas impuestas dentro de las organizaciones. Es todo lo contrario, es una herramienta que va a ayudar al resto de soluciones a estar mejor configuradas y mejor implantadas. Eso es lo que significan nuestras siglas, DSPM, Data Security Posture Management, la postura ante la seguridad de los datos. Además, pues como no queríamos ser una solución solamente reactiva, pues también implementamos una serie de elementos proactivos que también les contaré a continuación. Esos grandes 4 módulos que acabo de decir, esas grandes 4 funcionalidades, son la auditoría de ficheros, pues todo lo que tiene que ver con cómo se mueve la información en los diferentes repositorios, ya sean repositorios locales, repositorios cloud, bases de datos, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y con una gran capacidad de establecer toda la parte de auditoría, reporte y sobre todo esas alertas, esas alarmas respecto al comportamiento de la información. Un segundo bloque es la parte de gestión de permisos, inherentemente relacionado con la primera, porque no tendría sentido auditar información si no vemos quién tiene permiso para usarla, si hay permisos excesivos concedidos dentro de la organización, si esos permisos están utilizándose adecuadamente y sobre todo poder analizar cuál es el rol de los usuarios y qué permisos y a qué información pueden acceder. El tercer módulo tiene que ver con la clasificación de información. Aquí siempre introducimos unos matices. ¿Qué es para nosotros información sensible? Porque está claro que hay una información que es genéricamente sensible, que es todo lo que tiene que ver pues, con la RGPD, todo lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Todo eso ya muchas herramientas lo incluyen, la nuestra también, incluyen predeterminadamente ese tipo de patrones, ese tipo de reglas para poder localizar esa información. Pero aparte, este módulo lo que nos da es una posibilidad de poder crear nuestros propios casos de uso. En la presentación, José Manuel ha mencionado diferentes tipos de sectores. Cada uno de esos sectores dentro de pues, administración pública, automoción, sector privado, depende de la vertical, etcétera, etcétera. Seguro que si yo les hablo de algún tipo de documento que sus empresas generan que
tiene algo de particular, que no solo tiene datos genéricos, sino que tiene pues membretes, información particular, ha sido generada con algún tipo de marca de agua por parte de algún dispositivo, como pasa en el caso del sector salud, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre tenemos información relevante en la compañía, pues que tenga que ver con actividad, pues desde acuerdos, en el caso de salud, información clínica, en el caso del sector de automoción, pues todo lo que tiene que ver con gestión de, por ejemplo, proveedores, acuerdos estratégicos, etcétera, etcétera. Realmente los datos que se focalizan en la continuidad de negocio, porque desde hace mucho tiempo ya todos nos hemos preocupado por la RGPD y los datos de carácter personal. Pero no había en el mercado herramientas que nos permitieran poner el foco en nuestros datos, en los datos que realmente para nosotros, para las direcciones de las compañías, para según qué departamentos, para esos entornos, esos datos que generan dispositivos IoT que al final residen en unas carpetas y que tienen una serie de condicionantes y patrones especiales, pudiéramos clasificar y saber que están realmente donde tienen que estar, que no son manejados por personas que no tienen permisos para manejarlos y que no caen en malas manos. Pues para eso existe ese módulo de clasificación. Luego les pondré unos cuantos ejemplos y podrán crearse los suyos propios. Y por último, tenemos el módulo de Time Tracking. Time Tracking es un módulo que está especialmente orientado a la seguridad del dato en las organizaciones, pero con un foco en especial, el puesto de trabajo. Siempre hemos dicho que el eslabón más débil en el mundo de la ciberseguridad, me hace gracia porque es un argumento muy manido desde hace mucho tiempo, es el usuario, el usuario final. Bien, siempre hemos tratado de cuidar o tener entre algodones al usuario final, ¿no? Pues cada vez que, para que no tenga problemas con ciertas cosas, pues su antivirus o su EDR. Para que no haya problemas con el acceso a la red, pues las soluciones SIAM. Para que no mande lo que tiene que mandar o no tiene que mandar, pues los DLPs. Pero siempre o de alguna manera al final, y la experiencia en este mundo cuenta mucho, pues siempre sigue siendo ese eslabón más débil. Y ya no solo por eso, sino también por cuál es el uso que se le da a los recursos, a las dotaciones corporativas de esos trabajadores. Bien, pues a eso se refiere ese último módulo, Time Tracking, que tiene que ver con el uso de ese recurso corporativo. Pues temas de trabajos de impresión, temas de software instalado, temas de auditoría y clasificación, porque el agente que desplegamos en los puestos de trabajo también permite poder realizar digamos, interpretar que ese puesto de trabajo es un repositorio más de información de la compañía. Por lo tanto, tiene que ser exactamente auditado, igual que un SharePoint, un OneDrive o un file server. Pues el puesto de trabajo tiene que ser igualmente auditado. Tiene que ser auditado y además si contiene información sensible de la organización, esa información tiene que ser clasificada y ubicada para que sepamos quién la tiene, cuándo la tiene y por qué la tiene. Básicamente ese es ese último módulo, aparte de poder analizar una serie de condicionantes que tienen que ver con la actividad de los empleados, que para ello nosotros siempre lo que aconsejamos es que haya un acuerdo fuerte entre trabajador y empleado a efectos de monitorizar esa actividad en pro de la continuidad de negocio, porque como hemos dicho siempre, el usuario ha sido el gran olvidado para bien y para mal siempre. Bien, eh, en cuanto a ventajas, virtudes, pues ya las he ido comentando durante esta introducción, pues sobre todo al ser una solución que está en SaaS, está en Microsoft Azure, esquema nacional de seguridad a nivel alto, etcétera, etcétera, pues digamos que nuestro modelo en cuanto a qué tiene que tener un cliente para poder desplegar la solución es muy básico. Por eso tenemos clientes desde 4 usuarios hasta, no sé, creo que uno de los últimos que tenemos tiene unos 30 o 40.000 usuarios. Al final, la solución a nivel de arquitectura se basa técnicamente en un colector desplegado en infraestructura de clientes, sobre todo para no incumplir esa ley de protección de datos, porque el dato jamás ni se duplica ni viaja fuera de las infraestructuras, el dato siempre está en propiedad del cliente y lo único que hay en el SaaS es una herramienta de consulta para poder cribar, analizar y tratar esos resultados, pero siempre el dato se trata en infraestructura de cliente. Por lo tanto, a nivel de compliance, quédense tranquilos, no es una herramienta que replique sus datos en la nube y se los lleve fuera. No, no funcionamos así.
Segundo, como bien también ha dicho José Manuel, somos una herramienta que está muy orientada, o full, totalmente orientada al gobierno del dato. ¿Por qué? Porque, como van a comprobar después viendo el producto, ayudamos en diferentes entornos, ya sean auditando la información, ya sea generando reportes periódicos sobre ciertas informaciones, ya sea clasificando la información, ya sea auditando los permisos o ya sea monitorizando los diferentes entornos de trabajo. Esa es nuestra gestión. Y hacerlo, como dice la presentación, con una gestión y una experiencia de usuario muy intuitiva. Ese ha sido siempre nuestro foco, porque todas las herramientas que han intentado salir al mercado y que están también en el mercado, que intentan dedicarse a poder gestionar los datos, aunque siempre todas esas soluciones se olvidan de alguna parte, porque siempre las tecnologías de SP o de SPM han estado muy orientadas al mundo cloud, siempre se han olvidado de las infraestructuras on-premise y ya no hablar de los puestos de trabajo, pues siempre eran muy complicadas de desplegar, muy complicadas de entender, muy complicadas de usar. Nosotros hemos querido incluso que esta herramienta pueda ser utilizada por gente que no tenga un excesivo skill tecnológico, o sea, que pueda realmente usarla según su función en la compañía en tanto en cuanto tenga esa relación con, o la necesidad de tener esa información respecto a los datos de la organización. Y por último, una herramienta fácil de integrar. Aún hoy podemos decir que en la vida de nuestra solución, desde que salió a mercado hasta el día de hoy, no hemos encontrado un entorno en el que no nos hayamos podido integrar al menos a un 90 o un 95%, que es un porcentaje muy alto respecto a las diferentes infraestructuras full cloud, híbridas o totalmente on-premise que puedan tener o que podéis tener los clientes. Por lo tanto, fácilmente integrable, fácilmente también integrable con sistemas de terceros, porque la herramienta está totalmente apificada, se puede interactuar a través de API, se puede integrar con sistemas de terceros, porque nuestro sistema de alertas también tiene la capacidad de enviar syslog. Por lo tanto, si ya tenemos monitorizados nuestros routers, si ya tenemos monitorizados nuestros switches, nuestros servidores, pues con el mismo sistema de monitorización podemos integrar nuestras alertas de nuestra herramienta de seguridad del dato, de Exdata DSPM. Por lo tanto, facilidad, tiempos de implantación muy cortos, tiempos de formación extremadamente cortos y tiempos de puesta en marcha también cortos. ¿Por qué? Porque estos proyectos no tienen que ser arcos de iglesia, estos proyectos tienen que ser ágiles porque lo que necesitamos es información desde el minuto uno. Las empresas necesitan saber cómo se manejan sus datos y para eso no podemos embarcarnos en proyectos que duren meses, como mucho días o semanas en función del tamaño o la envergadura del cliente. Algunas de las tecnologías con las que nos implantamos, que nos integramos, pues las más características del mercado, pues desde soluciones de directorios activos, on-premise, cloud, bases de datos, cabinados, puestos de trabajo, repositorios de información. Incluso ya tenemos en roadmap una serie de elementos que tienen que ver con la inteligencia artificial que nos van a ayudar aún más a ser más competitivos en este mercado tan caníbal. Y poco más hasta aquí. Este es mi PowerPoint. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna duda antes de ver la demostración o directamente ya pasamos a demostración. Pero he prometido no aburrirles, por lo tanto solo me he comido 15 minutitos de charla con una PPT y ahora les voy a mostrar la plataforma. Insisto, si alguien quiere preguntar algo, es libre de abrir su micrófono y preguntarlo. Bueno, veo que todos están esperando ver el producto, pues creo que todavía siguen viendo mi pantalla y por lo tanto ya están viendo la plataforma. Lo primero que observamos es que es una plataforma que no tiene excesivos cuadros de mandos. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que nosotros hemos visto que es contraproducente a la hora de gestionar datos. Tener excesivos cuadros de mandos, tener muchos gráficos, tener muchos cuadros donde al final hay una gran cantidad de información pero que no usamos, huimos de esa filosofía. Y por lo tanto lo que están viendo son cuadros de mandos donde hay elementos en concreto, elementos pragmáticos, elementos prácticos que nos dan una visión real de cómo están esas infraestructuras en todo momento. A nivel, como he dicho, de arquitectura, lo repito, pues lo único que necesitamos es desplegar un colector. A partir de ahí, ese colector, no un colector por repositorio, sino un solo colector.
que siempre estamos con el run run de instalar clientes en todos los servidores de datos. No, nuestro modelo no es ese. Es más, nuestro modelo, y ya me adelanto un poco a nuestro modelo de licenciamiento, no tiene nada que ver ni con la cantidad de información que tengan, ni con los números de servidores que tengan, ni con las bases de datos, ni con los cores de los servidores, ni con los sites, o sea, las ubicaciones. No tienen nada que ver. Huimos de ese modelo. Nuestro único modelo de licenciamiento es usuario con acceso a la información. Ese es el único criterio de licenciamiento de nuestra plataforma. Por eso, aparte de ser simples en el licenciamiento, queremos ser también simples en la usabilidad. Luego está el tema de las integraciones, como me he dicho anteriormente, tenemos capacidad de integrarnos pues, con muchos repositorios, tanto algunos que se ven aquí como otros que no se ven. Los más clásicos, pues directorios activos, entornos de colaboración como AWS, Microsoft 365, Google Space, bases de datos, diferentes bases de datos de mercado. Actualmente estamos integrados con MongoDB MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server e IBM DB2. Diferentes tipos de cabinado, aunque todos presentamos, cuando tenemos servidores de ficheros a la organización, presentamos a través del protocolo de servidores de ficheros los archivos a los usuarios, pero hemos querido homologar ciertos fabricantes porque nuestra filosofía no es solo ver el hardware, cómo se presenta a la organización, sino también intentar ver qué es lo que ocurre dentro del propio repositorio y cotejar esa información. Bueno, pues por eso hemos y seguimos homologando ciertos tipos de cabinas, como han visto, como Dell, NetApp, QNAP, Synology, Infinidat, una serie de fabricantes que son los más utilizados por sus organizaciones a la hora de poder trabajar en estos entornos, aparte, lógicamente, de no olvidarnos pues, de entornos como Microsoft 365, Google o Amazon Web Services. Y, por supuesto, el que hemos dicho, pues el gran olvidado, ¿no? Los puestos de trabajo, los endpoints. Actualmente nuestra solución es compatible con endpoints basados en Windows 10, Windows 11. A partir de enero ya tendremos también toda la integración con los endpoints basados en Mac y en Linux también. Bien, a nivel de esas 4 grandes funcionalidades, para ir rápido y dejarles tiempo por si tienen alguna duda, espero que sí, vamos a hablar del primer módulo, que es el módulo de auditoría. Siempre hemos querido o siempre hemos tenido la necesidad, como hemos dicho al principio, de acudir a diferentes repositorios de información para poder ver lo que pasaba en la organización. Pues si teníamos servidores de ficheros, teníamos que acudir a los eventos de los servidores de ficheros para ver los eventos de los archivos que ocurrían en esos servidores de ficheros. Si teníamos pues, un entorno de 365, por ejemplo, pues tendríamos que acudir unívocamente a los entornos de auditoría de 365 y si queríamos ver los equipos, pues teníamos que acudir a los equipos y ver uno por uno qué estaba sucediendo en los equipos a nivel de auditoría y a nivel de clasificación. Bien, pues nuestra herramienta lo que ha querido es simplificar, que aunque como pueden observar, podemos realizar esa función desde un solo sitio, no hace falta acudir a todas esas herramientas, hemos querido desarrollar un reporte unificado, el cual nos dé una visión global de qué, cuándo, dónde y desde dónde se está trabajando con nuestros ficheros y poder auditar esa información no de esa manera tan cribada y tan farragosa con diferentes herramientas, sino desde un solo sitio. Poder filtrar exactamente lo que nosotros queremos buscar en una organización. Poder elegir sobre qué franja temporal quiero buscar, sobre qué franjas horarias queremos buscar, sobre qué repositorio queremos buscar y a nivel usuario, a nivel origen de datos, a nivel rutas, a nivel archivos y qué tipo de operación queremos auditar o operaciones auditar. Podemos auditar cualquier tipo de operación. Aquí ya, en vez de hablar de mucho de tecnología, vamos a hablar de casos de uso que creo que es como se va a hacer más entendible la funcionalidad de la herramienta. Todos, quien más, quien menos, se ha enfrentado pues a algún tipo de pérdida de información, ya sea pequeña, producida por usuarios, ya sea por un ciberataque, ya sea por un extravío de algún soporte, etcétera. Y al final siempre hemos tenido que estar persiguiendo la información para poder recuperarla o saber qué había pasado con ella. Otro caso de uso es el tema de las auditorías, las auditorías de trazabilidad. Poder exigir un reporte para saber, por ejemplo, cuántos datos se han borrado en una organización en el último mes, pues es muy complejo para las organizaciones porque tienen que, de nuevo, acudir a todas esas herramientas. En el caso de AlexData SPM, una vez que está asociada con todos esos repositorios de información y acudimos a nuestro reporte unificado, es tan sencillo como elegir lo que estamos buscando, elegir esa franja temporal y elegir lo que queremos encontrar.
y ya tenemos la información. Ya tenemos ese reporte, ya tenemos esa información. ¿Por qué la herramienta es tan rápida a la hora de obtener esa información? Pues por lo que he comentado al principio, porque no hacemos caso a otras cosas, solo hacemos caso a lo que sucede con los datos. Esa información es extremadamente pequeña porque los logs que se generan son muy ágiles, ese intercambio de información es muy ágil y nos da la posibilidad de poder tener la información de manera muy rápida. Al final, yo ya tengo esa información, ya tenemos la información de todo lo que se ha borrado en esos últimos 30 días. ¿Qué puedo hacer con este reporte? Pues tengo que volver a consultarlo cada 30 días para tener que verlo. Tengo que verlo cada semana para ver cada reporte y tener que estar consultando constantemente la herramienta. No. Si yo ya decido cuál es el reporte que quiero obtener, cuál es la traza que mi DPO o que mi auditor quiere obtener, pues la planificamos. La planificamos, elegimos en qué formato la queremos obtener, el día y la hora a la que la queremos recibir y la propia herramienta ya nos va a enviar la información. No hace falta que tengamos que estar consultando constantemente una herramienta tecnológica. Se suele decir que en este mundo la tecnología ha sido ideada para ayudar al ser humano, no para que el ser humano esté constantemente pendiente de la tecnología. Claro que si esto me oyera hablar de esto en una charla de inteligencia artificial, pues entonces la lío, ¿no? Pero bueno, hablemos de seguridad del dato. Y como estamos hablando de seguridad del dato, pues hablemos de automatización, de intentar que la propia herramienta, una vez que nosotros le digamos cómo queremos y qué queremos saber, la herramienta nos lo proporcione. Aparte, como he dicho al principio, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la trazabilidad. ¿Qué pasa con los datos? Porque sí, yo he obtenido este reporte, ya he visto que hay ciertos datos que se han borrado por parte de ciertos usuarios en ciertas carpetas, que lo han hecho desde ciertas direcciones IP y el día y la hora que lo han hecho y el repositorio de información donde lo han ejecutado, ese borrado. Vale, yo ya tengo esa información. Pero resulta que ya he encontrado esa información, ya he localizado ese fichero o ese expediente o ese nombre de fichero que me traía de cabeza. ¿Qué se puede hacer con esos ficheros? Podemos trazarlos simplemente y con la filosofía One Click, con una filosofía de herramienta One Click, podemos directamente, solo pinchando en el fichero, saber la vida de ese fichero en ese repositorio. Podemos ver qué usuarios han trabajado con ese fichero, desde dónde lo han hecho y qué tipo de operaciones han realizado. Sin necesidad de, insisto, tener que cribarlo con otras herramientas. La Aresdata de SPM ya lo ha hecho por nosotros, ya ha cribado esa información, ya la ha cruzado y nos la está reportando. Tan sencillo como si queremos auditar esa carpeta donde estaba la información, pues también tener esa información en tiempo real, saber qué otros usuarios trabajan con esa carpeta, qué ficheros hay en esa carpeta, qué operaciones y desde dónde se realizan. Todo directamente con un solo clic. Y si queremos auditar al propio usuario que ha realizado esas operaciones, pues es tan sencillo como pinchar en el usuario y poder ver su histórico, poder ver en qué repositorios ha trabajado, qué operaciones ha hecho, desde dónde las ha hecho y cuáles son las carpetas y los ficheros que se han visto afectados. Aparte de poder averiguar información tan relevante que tiene que ver con la sección de permisos, como los inicios de sesión, como los últimos cambios de contraseña y a qué grupos pertenece. Todo esto para saberlo en un entorno estándar de datos, sin herramientas como ArexData de SPM, sería un trabajo de horas. En este caso es un trabajo de segundos, que es de lo que se trata, ahorrar tiempo y esfuerzo. Para todo este tipo de auditoría, para todo este tipo de trazabilidad de información súper relevante para las compañías, incorporamos también alertas, porque todo lo anterior era reactividad, pero tenemos que incorporar proactividad. ¿Cómo funciona el módulo de alertas de Aresdata? Funciona de una manera muy simple, extremadamente simple. Podemos generar alertas prácticamente en cualquier entorno y sobre cualquier elemento de los datos. Por ejemplo, vuelvo a hablar de casos de uso. Uno de los casos de uso más relevantes, por suerte o por desgracia, dentro de las organizaciones es la rotación de personal. Esa rotación de personal implica que hay gente que entra, que sale de la compañía, que maneja datos de la compañía, o gente en puestos clave de las organizaciones que en un momento dado ha estado trabajando durante mucho tiempo con información sensible de la compañía y que en un momento dado opta por marcharse de la compañía. Y sí, a partir de que alguien levanta la mano y dice me voy, sí ponemos el foco, podemos poner el foco en ese usuario,
Pero, ¿qué es lo que ha pasado antes? ¿Con qué tipo de datos ha trabajado ese usuario? ¿Qué tipo de acciones ha realizado ese usuario? Eso es lo más importante. Bien, para ello tenemos una serie de alertas. Podemos establecer una serie de alertas, las cuales clasificamos con una severidad y podemos seleccionar prácticamente cualquier tipo de evento. Si lo que estamos preocupados es porque establecer una alerta porque alguien pueda descargarse información de nuestro SharePoint, pues podemos poner alertas que tengan que ver con descarga de información en el SharePoint. Si queremos poner el foco en ciertos usuarios, pues pondríamos el foco en ciertos usuarios, orígenes de datos o archivos en concreto. E incluso podemos aplicar esta alerta a un criterio que es quizá el más versátil en cuanto a cuándo algo es importante o no, que es la periodicidad con la que se hace. Quizá para nosotros no es relevante que alguien se descargue un fichero, pero si alguien se descarga ficheros eh, 10 veces por segundo, quizás sí es relevante porque está realizando una descarga masiva de información. A partir de ahí, ¿cómo funcionan nuestras alertas? Pues muy fácil. Nuestras alertas pueden notificar a través de correo electrónico, pueden integrarse, como hemos dicho, con elementos de monitorización de terceros, hablando protocolo estándar syslog para poder enviar esas alertas, y sobre todo pueden ser aún más proactivas porque ese colector que se despliega dentro de las infraestructuras, pues permite ejecutar script en PowerShell. ¿Eso qué quiere decir? Nos permite ejecutar cualquier tipo de acción que nuestra compañía tenga protocolizada frente incluso a interactuar con hardware o elementos de terceros. Por ejemplo, pues poder establecer un script para bajar los privilegios al usuario de turno, poder, en el caso de que esta fuera una alerta que fuera crítica contra un servidor, pues poder apagar ese servidor, poder aislar las copias de seguridad, etcétera, etcétera. En cualquier caso, ejecutar un script en PowerShell es prácticamente dejar a la libertad de que cada compañía seleccione lo que quiere hacer en cada momento, no obligarle a simplemente realizar una acción en concreta. Nuestra herramienta no obliga, nuestra herramienta simplemente, como han podido comprobar, tiene sus elementos en blanco para poder decidir qué hacer en cada momento. Esto también, lógicamente, no nos podemos olvidar de elementos que tienen que ver o que nos pueden ayudar a prevenir otro tipo de acciones, como pueden ser pues el famoso ransomware. A mí no me gusta hablar de ransomware porque siempre digo en las charlas que siempre les doy esa buena noticia a los asistentes diciendo que esta vez no vamos a oír hablar de ransomware. Pero bueno, siempre, tarde o temprano, aparece la palabra ransomware en muchos sitios. Bien, pues para esas infraestructuras on-premise tenemos varios tipos de comportamiento. Tenemos la capacidad de poder integrarnos y poder ver operaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el borrado de información o con el modificado o con el renombrado de ficheros masivo. ¿Por qué? Porque aplicamos esa periodicidad y de esa manera podemos establecer un criterio para poder establecer acciones si este comportamiento tiene que ver con un ransomware. Si estimamos que ese comportamiento tiene que ver con un ransomware. Y podemos pues, ejecutar esos scripts para apagar esos servidores antes de que sigan produciéndose un mal mayor, aislar las copias de seguridad, ejecutar protocolos de sandboxing, lo que se nos venga a la cabeza o lo que nuestros equipos de seguridad o de infraestructura tengan protocolizado. Al final, es una herramienta tan abierta que nos permite hacer cualquier tipo de interactuación a través de ese protocolo, a través de ese scripting. Esto a nivel de auditoría, sin olvidar a nivel de auditoría también a otros grandes olvidados por su volumetría de información, que son las bases de datos. Ya, aparte de localizar esos datos sensibles, que ahora hablaremos de esos datos sensibles, tenemos la capacidad de poder auditar las bases de datos, saber quién hace qué en las bases de datos, incluso pudiendo llegar a ver la acción concreta en RAW, o sea, ver exactamente cuál ha sido la ejecución por parte de ese usuario o de ese módulo dentro de las bases de datos. ¿Por qué? Porque ya no solo tenemos que atender a los ficheros, también tenemos que atender a las bases de datos. Tenemos que aprender a que las bases de datos forman parte de nuestras vidas y que con la base de datos a veces se producen interactuaciones que no son las debidas. Bien, pues para poder auditar la base de datos podemos cribar por cualquier tipo de evento, ya sea por el usuario que realiza las acciones, desde dónde las realiza, por el tipo de acción que realiza, el objeto, el esquema o la instancia. Si esa base de datos permite ser auditada, Ares Data se puede integrar con esa auditoría y cribar sin tener que ir a ese módulo tedioso de auditoría de cada una de esas bases de datos. Bien, vamos a hablar a nivel de permisos. Segundo módulo, voy a ir todo lo rápido que puedo.
A nivel de permisos, fundamentalmente basados en directorios activos y fundamentalmente basados en la auditoría y la trazabilidad, en el poder tener todos los eventos que suceden con los usuarios y sus permisos, pero ya no solo con las operaciones que se realizan o qué tipo de operaciones se realizan con esos usuarios, sino quién las realiza, quién ha concedido permisos a quién. Porque siempre tenemos ese listado de usuarios con permisos, siempre tenemos ese listado de búsqueda de permisos, pero no tenemos una trazabilidad completa de qué ha pasado dentro del directorio activo. Bien, pues para saber quién ha hecho qué, siempre podemos auditar con los eventos de los directorios activos. Aparte de tener siempre supervisada la información con esos grupos de seguridad vacíos, ver los últimos inicios de sesión, ver o monitorizar las contraseñas, las que no caducan, o los usuarios con permisos de administración. Todo esto son al final controles que tienen que ver con la gestión de la identidad y del acceso del usuario al dato, que también vía reporte nos exigen, por ejemplo, ciertos cumplimientos normativos. Y un listado de usuarios. La gente dice, ¿por qué tenéis un listado de usuarios dentro de una herramienta si ya se integra con listados de usuarios? Muy sencillo, porque las herramientas como Active Directory que integran el listado de usuarios, sí tienen ese listado y te dicen a qué grupos pertenece, pero lo que jamás te va a decir una herramienta es la vida del usuario en nuestra organización. Poder auditar al propio usuario, poder saber en qué repositorios de la organización ha trabajado, desde dónde lo ha hecho, qué tipo de operaciones ha hecho, en qué carpetas las ha realizado y qué ficheros se han visto afectados. Aparte de la información de acceso, para nosotros es súper importante. Por eso hemos dicho que esos dos primeros módulos están inherentemente relacionados. Aparte de poder tener reportes tan jugosos como por ejemplo permisos excesivos, poder analizar cómo se conceden los permisos en la organización, poder analizar carpetas, tanto de carácter público para saber todo lo que está expuesto a todo el mundo sin necesidad de tener permisos, como poder analizar los permisos de cada una de las carpetas de esos usuarios, cotejarlas y recibir este informe recomendativo para poder ver si realmente dentro de esas carpetas se están trabajando los usuarios que realmente tienen esos permisos, es de lo más interesante que incorpora nuestra herramienta a nivel de gestión de permisos. A nivel de clasificación, tercer módulo. Pues a nivel de clasificación, como dije anteriormente, nuestro formato no es haber descubierto la pólvora, pero sí es tratarla de una manera diferente. Como ven, podemos tratar a través de patrones, identificar a través de patrones información sensible de la compañía que de manera predeterminada ya incluye elementos que tienen que ver con la ley de protección de datos, incluso con la ley no la ley, la normativa PCI DSS de tratamiento de dato bancario. Pero no nos queremos quedar ahí, queremos ir más allá y sabemos que cada organización, como dije al principio, tiene su motivo. Por lo tanto, podemos crear nuestros propios patrones a nivel de contenido, a nivel de nomenclatura, para a través de esas palabras clave concretas y especiales que tiene nuestra organización, poder crearlas y encontrarlas y auditarlas en todos los repositorios de información. Poder saber, por ejemplo, quién envía información sensible fuera de la compañía y con qué tipo de contenido. Poder saber cuántas carpetas contienen información sensible de mi organización con las etiquetas y el tipo que hayamos generado, dónde están esos ficheros y quién trabaja con ellos. Tan sencillo como acceder a ese listado y poder verlo directamente en tiempo real, poder ver toda la información que se envía por mail, poder tener la capacidad de poder directamente ver todos los archivos sensibles que están categorizados dentro de cualquier repositorio, verlos en repositorios en concreto o verlos unificada, de una manera unificada tan sencilla que incluso nos permita poder acceder al metadato del fichero para saber dónde se ha encontrado la información sensible y evitar los famosos falsos positivos. Ese es el formato en el que nuestra herramienta trabaja, poder ubicar la información sensible de la organización en cada momento, saber quién la trabaja, cuándo la trabaja y desde dónde y cuántas operaciones se realizan con ellas. Además de, por ejemplo, tener reportes de duplicidad de información, poder saber todos los ficheros que están duplicados y poder saber en qué carpetas están duplicadas, quién trabaja esas carpetas dentro de la organización y en qué repositorios están. Es información muy útil que siempre nos ha llevado extraer mucho tiempo y que de esta manera podemos acceder a ella de una manera rápida y sencilla, sin tener que
establecer cruces de información o utilizar herramientas de terceros. Bien, esto a nivel de clasificación. Lógicamente, la clasificación también nos permite generar alertas si aparecen datos sensibles. Por ejemplo, en un puesto de trabajo, poder detectar que esa información reside en ese puesto de trabajo, poder saber qué operaciones se realizan con esos puestos, con esas informaciones que están dentro de esos puestos de trabajo, e incluso si queremos aplicar una ley estricta de cumplimiento a esa protección de datos, poder eliminar ese fichero de ese repositorio sin intervención humana, o sea, sin que pase por una papelera de reciclaje y sin que el usuario intervenga, porque puede ser que voluntaria o involuntariamente esté incumpliendo la normativa de tratamiento de datos confidenciales de la compañía. Todos estos datos pueden ser de cualquier origen. ¿Por qué? Porque esos patrones pueden ser incluso configurados para que una vez que se aplican a políticas de escaneo de información, contengan o se puedan ser clasificados incluso con un módulo OCR, un módulo de reconocimiento óptico, porque no nos queremos quedar solo en ficheros, en datos y en metadatos de ficheros. Los datos también son imágenes. Por ejemplo, la gente del sector salud lo sabe muy bien. Los datos son imágenes, pruebas que tienen que ver con pruebas diagnósticas. La gente del sector legal también lo sabe. ¿Por qué? Porque hay mucha información que se escanea, fotocopias, acuerdos, escrituras, minutas, etcétera, etcétera. Y hay documentos que no son documentos escritos, son documentos escaneados. Por lo tanto, también podemos encontrar esos patrones en esos documentos escaneados para ser lo más ágiles posibles. ¿Por qué? Porque a veces se dan casos en los cuales los usuarios acceden a la información y no pueden descargarse la información, ni pueden operar con ella. ¿Y qué es lo que hacemos? Y digo hacemos porque yo también he sido uno de los culpables que realiza esas cosas. Cuando no puede acceder a ella, pues sacas un pantallazo, un PNG, un gráfico de la información que había en la pantalla, pero esa información contiene información sensible de la organización. También debe ser clasificada. Nuestra herramienta consiente en realizar esa clasificación al alertarnos si se dan y si aparecen esos datos sensibles y que nosotros tomemos las decisiones adecuadas en cada momento. Además, ese módulo dentro del puesto de trabajo, y hablemos de time tracking, nos da la posibilidad de poder ya no solo ver los eventos de los archivos, ver los archivos sensibles, sino también acceder a los permisos de impresión. Nos da la posibilidad de saber si el usuario tiene información compartida, cuál es su inventario de aplicaciones desplegadas dentro de ese puesto de trabajo y sus líneas de actividad. Poder ver, y más en la época, esta parte, una vez que sufrimos la pandemia, parece que todos salimos con la lección aprendida del teletrabajo, pero siempre ha sido el principal quebradero de cabeza. La productividad, el tiempo de uso, si el personal que siempre estaba en su casa pues estaba realizando realmente lo que debería realizar y estaba dedicando sus tareas a lo que debería dedicarlas. Bueno, pues técnicamente para eso sirve esta herramienta, para simplemente cotejar nuestro nivel de actividad en cuanto a ocupación y desocupación y en cuanto a el tipo de URLs y aplicativos que se utilizan en esos puestos de trabajo. Por eso he dicho al principio que esta herramienta debe, antes de ser utilizada, este módulo, antes de ser utilizado, debe que tener un consentimiento fuerte entre empresa y empleado, porque aunque legalmente hay jurisprudencia y existe, porque el trabajador debe ser pertinentemente informado de que su puesto de trabajo está siendo monitorizado y lo debe aceptar por escrito, una vez que se sobrepasa ese, ese escollo legal, pues este tipo de herramientas puede ser perfectamente producida o implantada. Incluso tenemos la capacidad de poder generar reportes productivos, poder generar reportes del tiempo de actividad, cotejarlo versus a ese tiempo de uso de esas aplicaciones o URLs que tengan que ver con la actividad productiva de la compañía. ¿Por qué? Porque la herramienta nos permite etiquetar ciertas URLs y aplicativos como productivos, de tal manera que podemos discernir entre para lo que nuestra organización es importante o ese recurso debe trabajar respecto a lo que no. E incluso poder establecer acciones proactivas de bloqueo de aplicaciones o URLs para que si ciertos servicios no tienen que ser utilizados, como este caso de uso que estamos viendo, en el cual una empresa es totalmente Microsoft, utiliza 365, servidores de ficheros, etcétera, pues no
debe dejar a sus empleados, por ejemplo, utilizar sesiones de Drive o de Gmail donde la información pueda ser tratada por otros repositorios y exfiltrada de la compañía, ¿vale? Ya sea voluntaria o involuntariamente, que a veces pasa. A nivel de otros casos de uso, por ir finalizando, a nivel de otros casos de uso, una de las principales, uno de los principales usos que últimamente y por los cuales AlexData de SPM está teniendo un gran éxito es el tema del borrado selectivo de información. Cuando digo borrado selectivo, también hablo de la ley de derecho a olvido o cierta ley que tiene que ver con los entornos públicos y entornos privados, como por ejemplo sectores de call center, donde ya sea por los límites de cumplimiento temporal legal o ya sea por petición expresa de los usuarios, la información de esas personas hay que eliminarlas de nuestros repositorios. Y no basta con ir al RP y borrar la ficha del cliente, porque seguramente tenemos otro tipo de información. Hemos intercambiado correos con el cliente, hemos insertado en otra base de datos sus registros, tenemos ficheros donde el cliente nos ha intercambiado información o fotocopias o documentos que tienen que ver con los trámites que hemos iniciado con él. Y eso es lo que se convierte en lo más complicado, porque hay muchas soluciones de borrado seguro de información, pero todas esas soluciones tienen un problema en común, un mal endémico. Es que no saben dónde está la información que hay que borrar, se lo tenemos que decir nosotros. Para ahorrarnos todo ese trabajo, si pensamos con perspectiva, es tan sencillo como, por ejemplo, con nuestro módulo de clasificación, poder insertar esos patrones, insertar a nivel de contenido de esos ficheros, insertar esas palabras, esos expedientes, que lo podemos hacer en modo importación, no hay que hacerlo a mano. Con lo cual, se puede de esa manera localizar en toda la infraestructura, bases de datos, correo electrónico, repositorios de información locales, cloud, puestos de trabajo, porque a veces pues, se han dado casos donde, por ejemplo, un comercial ha tratado la información y ha estado negociando con un cliente y cuando al fin se ha llevado a cabo esa operación, pues ha subido los datos al ERP, pero esa documentación todavía la sigue teniendo en su carpeta de descargas. Bueno, pues para todo eso está el módulo de clasificación donde creamos esos patrones y podemos directamente ubicar esa información de una manera muy simple con nuestros reportes unificados y directamente acceder a ese listado de archivos sensibles. Simplemente filtramos por la regla, la categoría o el patrón que hayamos querido insertar para localizar esa información y al instante vamos a tener ese reporte. Y ese reporte ya directamente podremos filtrarlo o extraerlo pertinentemente para que esa herramienta de terceros en el formato que nos lo pida, porque podemos extraerlos en cualquier formato, en PDF, en CSV, en Excel, PowerPoint, Word, formato enriquecido. Con lo cual es muy fácil realizar esas tareas, cuanto antes era una labor muy tediosa. Todo esto, y si no son unos grandes enamorados de reportes y reportes y reportes, bueno, pues lo tenemos muy resumido en nuestros dashboards. Nuestros dashboards que también son exportables. Este es una de las principales ventajas, el hecho de poder tener este reporte y poder planificarlo para poder recibirlo. No me hace falta acceder al dato concreto. Quiero saber en todo momento qué está pasando en mi organización y no quiero estar entrando a la herramienta todo el rato. Bueno, pues podemos definir reportes sobre las alertas en la franja temporal que se estimen, diariamente, mensual, semanal, y podemos hacerlo sobre diferentes infraestructuras. Si, por ejemplo, queremos estar informados, si dentro de 365 aparecen archivos sensibles, bueno, pues podemos tener este dashboard directamente y hacemos un dashboard semanal para ver si hay o no archivos sensibles semanalmente. Y de tal manera que si en algún momento aparece algún tipo de archivo sensible, simplemente entrando a la herramienta, clicando en el dashboard, veremos qué archivos sensibles son, qué patrones contienen y cuántas operaciones se realiza con ellos y quién trabaja y desde dónde con ellos. Tan sencillo como eso. Insisto, nuestra principal virtud no es ser una herramienta tecnológica lo más completa posible, que siempre lo intentamos día a día, sino es que sea una herramienta que ustedes puedan usar, que puedan explotar con facilidad y que tengan la capacidad, ya sea ayudados de uno de nuestros partners, como en este caso Stalio, que nos ha abierto sus puertas y nos ha dado acceso a ustedes para poder mostrarles las virtudes de nuestra herramienta, ya sea a través de un servicio gestionado o de una implantación pura de la solución, pues tengan ese control y ese gobierno sobre el dato dentro de sus organizaciones que hasta ahora pues han tenido que hacer, pero siempre ayudados de múltiples herramientas que no son prescindibles porque tienen que seguir estando, pero que
no daban esa capacidad de centralizar la información. Bueno, pues ahora con Ares Data DSPM tenemos la capacidad de poder centralizar esa información y de una manera rápida, ágil, sencilla y sobre todo planificable y parametrizable para no tener que estar todo el rato y constantemente consultando la tecnología, tengan ese gobierno del dato tan esperado. Aunque la palabra es muy amplia, el gobierno del dato tiene muchísimas más aristas, pero sí el control y la seguridad de la información y sobre todo la visibilidad y la trazabilidad sí se pueden tener de la mano con nuestra solución. Yo, llegado a este punto, he acabado mi presentación. No sé si José Manuel quiere añadir algo más y sobre todo, pues darles las gracias y quedar atentos a cualquiera de las preguntas que puedan surgir por su parte. Bueno, yo creo que la presentación ha sido extensa, se ha visto muy bien todos los módulos y la verdad es que según vamos viendo la herramienta, cada vez se me ocurren más casos de uso para aplicar, ¿no? en los diferentes sectores y yo que estoy muy vinculado al tema normativo, pues el tema normativo también las facilidades que da a la hora de poder demostrar ciertos cumplimientos, ¿no? Tanto las evidencias, toda la parte del control de accesos lógico, pues es una herramienta que de un plumazo lo solventa, ¿no? Estoy pensando en el NS, estoy pensando en ATIS. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Sería el momento. No has comentado, José Antonio, si puedes lo que es el tiempo que estamos guardando registros. Predeterminadamente en la plataforma, el tiempo de custodia de registros está en un máximo de 6 meses. No Ujú. obstante, y por casuística, somos conscientes de que cada vertical tiene a veces unos condicionantes especiales, ya sea de retención o de auditoría, pues pueden ser 2 años, 5 años. Para quien le valga 6 meses, pues serán 6 meses. Y para quien necesite más, solo tiene que notificarlo para que en vez de buscarlo por rangos relativos, cuando se realizan auditorías, ¿no? Como estoy mostrando en pantalla, pues en vez de buscarlo por rangos relativos, podamos ya incluso establecer un rango estándar y ya poder establecer desde qué fecha hasta qué fecha queremos realizar nuestra auditoría, nuestro reporte o nuestra clasificación. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, yo soy Alberto de Walter Pack. ¿Me oís? Sí, Alberto, buenas. Sí. Hola Hola, Alberto, muy buenos buenas. días. Me imagino que es obvio, pero estaba pensando en el tema de los certificados digitales, el uso y de las que tengan instalaciones o tengan instalados los equipos. Eso también es La pedible o ejecución la trazable. ejecución de O la certificados utilización, digitales al eso final no es deja de práctico. ser un fichero TLS, un fichero PAC o o PKA, ¿vale? Que no deja de ser un fichero dentro de la organización. Por lo tanto, si el modelo es el uso de esos certificados dentro de los equipos, ver quién se descarga del repositorio principal el fichero, ver cuándo lo ejecuta, cuándo lo trabaja, perfectamente es aplicable, dado que es un fichero más dentro de los repositorios de información de la compañía. Pero ¿y la utilización en los navegadores Utilización, del certificado? ¿te refieres a poder cargarlo dentro de un navegador y saber Eso que es, alguien tú lo al ha cargado final, dentro de un navegador? eso es. Vale, eso son acciones de utilización o modificación de ficheros. Se pueden llegar a ver, no son muy trazables, no son muy trazables porque depende del navegador a veces, incluyen funcionalidades drag and drop que no dejan huella en los equipos. ¿Vale? Esa a veces no es del todo trazable, pero se puede idear alguna triquiñuela para poder monitorizar ese uso. Vale, y otra duda que teníamos era el tema del CRM de Microsoft. Nosotros lo tenemos y es una pata de seguridad, sobre todo cuando lo que has dicho tú, las salidas de algún empleado. Esa información, ¿tenéis también trazabilidad sobre el dato del CRM o...? ¿Te refieres a Dynamics o Navision? Sí, a Dynamics. Dynamics es una solución full SaaS. Está arriba. No tiene dato residente en repositorio. Nosotros con lo que nos integramos actualmente, Dynamics está en nuestro roadmap, pero lo que nos integramos es con SharePoint y OneDrive dentro del ecosistema 365 y con el correo electrónico. Y Pero no podrías... accedemos directamente a Dynamics. Pero si alguien ha descargado Eso información es de lo que iba a hacer. Dynamics,
Sí. Eso es. Si alguien en su equipo ejecuta operaciones de descarga de Dynamics y ese fichero aparece en su equipo, automáticamente va a ser auditado y clasificado, por supuesto. Entendido, gracias. Y luego otra cosa, toda esta herramienta, ¿qué consumo de recursos tiene? Porque ahí estabas hablando de que puedes hablar incluso los logs de los SQLs, de las bases de datos, y eso al final consumirá recursos del propio SQL al que esté monitorizando. Depende. Sigues viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Te muestro, cuando integramos, por ejemplo, un SQL dentro de las bases de datos, ¿vale? Nuestro criterio es inyectarnos a través de SQL y trabajar por muestras. El tamaño de la muestra se selecciona en función del tipo de rendimiento que tiene el server donde se ejecuta el SQL. Nosotros te hacemos una serie de preguntas. Oye, ¿qué intensidad de trabajo tiene la base de datos? Entonces, el tamaño de las muestras para la clasificación se hace más grande o más pequeña en función de. Luego está la parte de auditoría. Si tienes o no habilitado por defecto tú el módulo de auditoría en esa base de datos. Si ya lo tienes, no vamos a incrementar el rendimiento. Si no lo tienes, sí, lógicamente, cualquier base de datos incrementa, cualquier módulo de auditoría de cualquier base de datos incrementa el rendimiento de ese server. Generalmente está estandarizado entre un 5 y un 15% en cuanto a penalización de rendimiento, dependiendo del uso. Para nosotros lo más delicado es esto, es el tamaño de muestras de la base de datos en función de no penalizar el uso de la compañía. Por eso, dentro de esos prerequisitos que nosotros establecemos a la hora de implantar la solución, esas cosas que tú tienes que tener preparadas antes de que Talio vaya a implantarte la solución, una de ellas es saber cuál es tu modelo de trabajo dentro de las bases de datos. Y en función de ese modelo se recomienda una parametrización u otra para penalizar lo menos posible el rendimiento. entendido. Y luego todo el tema de nosotros, claro, tenemos el teletrabajo, la posibilidad de accesos externos a través de Citrix. Entiendo que todo eso lo puedes hacer, o sea, puedes monitorizar las descargas o los borrados independientemente o sea, controlando al usuario. ¿Tu Citrix se vincula con Active Directory? Mira, Está entonces, linkado al Active Directory, al directorio activo, o sea, los usuarios sí, acceden vía Citrix y se linkan con el directorio activo, ¿cierto? sí, Con lo cual están siempre, digamos, una vez que están conectados, son técnicamente usuarios activos de la organización que reciben unidades mapeadas y que pueden acceder a repositorios de información con ese usuario unívoco con el que se han conectado, ¿correcto? sí. Por lo tanto, son un usuario más, Eso, estén donde estén. entendido. Y luego lo que todos queremos saber, esto has hablado de que el coste es por licenciamiento, ¿no? Eso está bien que alguien lo pregunte. El coste es por Por usuario. usuario, ¿no? Por usuario. La pregunta es muy sencilla. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios sois en tu organización? 250 estaremos por ahí. 250 licencias. Único criterio. Nos da igual las sedes que tengáis, las bases de datos que tengáis, los servidores que tengáis, los repositorios de información que tengáis. No es un criterio de licenciamiento para nosotros. Sabemos que en algunos casos es más rentable a corto plazo o en otros, depende del modelo de cliente, pero tenemos que ser disruptivos, tenemos que ser diferenciales. No podemos entrar a un mercado aplicando criterios generalistas que al final lo que hagan es, primero, que tú tengas que hacer un máster en álgebra avanzado para saber lo que te cuesta esto y que partners como Talio se hagan un lío a la hora de poder vendértelo. Con lo cual, ese es nuestro único criterio. En suscripciones de 1 o a 3 años, en función de los módulos que tú selecciones, o plataforma completa o módulos, y con suscripciones de 1 año o 3 años, y siempre con ese compromiso de 1 a 3 años, con posibilidad de pago mensual. Ya está. No hay más que explicar. Es así de sencillo. Entendido. Gracias. A ti, Alberto. Un placer. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, pues si no hay más preguntas, daríamos por terminado el webinar. Si tiene alguien alguna cuestión, pues puede contactar con nosotros, con Talio y podemos incluso organizar luego posteriormente un 1 a 1 para ver algún caso de uso o alguna funcionalidad más en la que se quiera profundizar. Muchas gracias de nuevo por asistir y espero que os haya gustado. Un Pues saludo. De parte de Ares Data, muchísimas gracias a todos. Un placer.
A vosotros, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.